Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Verónica Sánchez. Como les habíamos mencionado, ya estamos listos en esta noche para hacer un enlace hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ella, hipnoterapeuta clínica, está con nosotros en esta noche madrugada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Víctor. Muy bien, Gladys. Qué gusto saludarlos y qué gusto saludar a Los Desvelados nuevamente. Pues ya sabes, molestándote como siempre, y nos da gusto pues que estés nuevamente en el programa, siempre con temas muy, muy interesantes y sobre todo pues temáticas que muchas veces nos afectan de alguna u otra forma, ¿no, Vero? Claro, Víctor, son temas muy profundos, pero en realidad tan importantes. A veces no les dan la importancia a esos temas, Víctor, pero Ajá. Es tan profundo estos temas que la verdad ya en estos tiempos de crisis, de estrés, tiempos tan caóticos, Ajá. si no los comprendemos, de verdad que nuestra vida se vuelve más complicada. Bueno, y hablando de complicaciones de nuestra existencia, pues una de esas complicaciones es precisamente pues aceptar qué tipo de miedos a veces tenemos, ¿no? Yo creo que hay diferentes tipos de temores y muchísimas veces esto nos causa pues problemas en nuestra vida, trastornos que pueden, pues no sé, posiblemente el origen de ellos sea a través de experiencias que uno vivió, o tal vez hasta sea genético esta cuestión, ¿no? Que venga ya de familia el miedo a tal o cual cosa, y que vengamos arrastrando este tipo de situaciones, pero yo creo que todos, de alguna u otra forma, tenemos miedos, Verónica. Todos tenemos miedos, Víctor. Hay miedos de todos los niveles. Ajá. El miedo es relativo. ¿Sí? Ajá. Para cada quien, cualquier cosa te puede causar miedo. Hay personas que para la que uno es miedo, a la otra persona no le causa ni el más mínimo temor. Claro. Pero bueno, el miedo es un sistema de defensa natural, es un mecanismo de defensa natural Uh-huh. que todos los seres humanos tenemos, precisamente para protegernos ante cualquier problema, tanto físico Uh-huh. como cuestión de peligro que se pueda presentar. Eso es, de hecho, es un regalo. El miedo es una protección. Uh-huh. Pero obviamente que si ya lo llevamos a niveles mucho más fuertes todavía, Sí. ya paranoicos, si lo sobrellevamos el miedo por cuestiones de la infancia, por cuestiones traumáticas, por vivencias que hemos tenido. Uh-huh. Tú dices algo ahorita, algo muy interesante que ahorita vamos a retomar, Víctor, que Ajá. lo vamos a hablar también, cómo nos va a ayudar la hipnosis en todo esto, es la memoria celular. Ah, ok. Cómo puede venir inclusive de nuestros antepasados, cómo puede venir de nosotros. Vamos a quitarnos esos mitos, si vienen o vienen de nuestros antepasados, o lo tenemos en la memoria celular. Claro. Pues yo creo que para tratar de eliminar estos miedos, digo, porque mucha gente venimos arrastrando miedos toda la vida, o algunos por alguna experiencia, o lo que sea. Yo creo que reconocer y encontrar la raíz de ese miedo sería pues el primer paso para ir acabando con esto, ¿no? Si es que realmente están siendo un lastre en nuestra existencia. Sí, Víctor, es bien importante encontrar el origen del miedo. Ajá. Muchas veces creemos que simplemente con reprimirlo, con tratar de evitarlo, con ya no sentirlo, Uh-huh. se van a mejorar las cosas. Sí, muchas veces enfrentar el miedo es una de las mejores terapias. Ajá. Claro, por supuesto, enfrentarlo. Pero ¿qué pasa, Víctor? Es mucho más fácil llegar a la raíz del miedo, Uh-huh. y es una manera de enfrentarlo, que de manera consciente enfrentarlo. Ok. ¿Sí? Ajá. Es una manera más simple de sanarlo. Vamos al origen del miedo, pero para eso, bueno, yo ocupo la terapia regresiva. Uh-huh. Sí, para buscar la raíz, ¿no? Básicamente de estos problemas. Y es algo interesante, Verónica, fíjate que sale un artículo muy interesante que me gustó. Menciona a Woody Allen, dice: el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro, ¿no?
Entonces es algo interesante cómo lo podría definir de cierta forma. Estaba mirando los 5 miedos que podríamos tener principales, por decirlo así, los 5 miedos que todos los seres humanos podríamos estar compartiendo. Y me llama la atención que en primer lugar está el miedo a la muerte, ¿no? El miedo de ser aniquilados, de dejar de existir. Y bueno, pues yo creo que es uno de los miedos más comunes, esta sensación posiblemente de que pues tenemos todos los seres humanos de supervivencia, ¿no? El no morir. Entonces, yo creo que de ahí se derivan muchos temores que tal vez venimos arrastrando, simplemente por el hecho del miedo a la muerte. Sí, es uno de los principales, es el primer miedo que todos tenemos. Hay personas que van a decir que no tienen miedo a la muerte. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, todos los seres humanos, todos, Víctor, aunque seamos muy resistentes al dolor, tenemos miedo al dolor. Ajá. ¿Qué tenemos en la mente al momento de que sabemos que vamos a morir? Es, ¿cómo vamos a morir? Una enfermedad terminal, un accidente, un asesinato, no sé. ¿Voy a sufrir? ¿Me va a doler? Ese ya es una predisposición, es un mecanismo de defensa. Claro. Pero la cosa es que no lo tenemos el mecanismo de defensa en el momento del miedo, sino que es algo que tenemos desde que estamos conscientes de que vamos a morir, de que vamos a trascender. Desde que empezamos a tomar conciencia y madurez de que algún día vamos a partir y que vamos a dejar este plano terrenal, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Ya lo estamos como que haciendo a un lado, pero lo tenemos latente, ese miedo. Primero, miedo al dolor. Y sobre todo, miedo a lo desconocido. ¿Qué hay en el más allá? Claro. Si es verdad que hay un más allá, si es verdad que el alma sigue viva y el espíritu sigue vivo, si se trasciende, o simplemente es todo lo que hay. Ese ha sido el tabú por tantos años, el miedo a la muerte. Pero también otro de los miedos que también van relacionados a la muerte es más bien, ¿qué no hice? ¿Que no pude realizar en la vida? Ajá. Que no voy a cumplir mis expectativas, que no voy a llegar a la vejez, son tantas cosas que vienen arrastrando, que llevan y engloban todo lo que es el miedo a la muerte. ¿Voy a llegar a la vejez? ¿Voy a llegar con solvencia económica? ¿Voy a tener para pagarme mis medicinas y mis enfermeras cuando llegue a cierta edad? Ajá. ¿Va a haber alguien que me cuide? ¿Voy a estar solo o acompañado? Porque de ahí se deriva otro miedo importante, la soledad. Entonces, por eso es que el miedo a la muerte engloba de ahí otros miedos que también son importantes. Este sería como miedo a la autonomía, ¿no? Básicamente. O sea, a inmovilizarnos, a paralizarnos, a estar restringidos o sometidos, posiblemente atrapados o encarcelados, o alguien que nos controle por circunstancias que estarían fuera de nuestro control, ¿no? Yo creo que es el temor también a la libertad, a nuestros movimientos naturales. También yo creo que es el miedo que estás describiendo. Sería más que nada la pérdida de la autonomía, ¿no? Entonces el decir, bueno, ya no puedo yo controlar las cosas también. Exactamente, Víctor. Entonces el de miedo a la muerte engloban y derivan todos los demás miedos. Eso es importante. Cuando una vez ya se empieza a tener conocimiento de lo que sucede en la muerte y el más allá, tu miedo hacia lo desconocido ya no es tan fuerte, pero sigues teniendo el miedo a lo que sí conoces, que es lo que yo voy a vivir en mi trance, al ir envejeciendo, en el momento que voy a morir, lo que voy a vivir ahí. A lo mejor ya no me va a asustar tanto lo que me puedo encontrar más allá. Y siempre les digo, pasa esto, no tenemos la información de nuestra vida completa. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos la información de que nacemos, de que crecemos, nos reproducimos, de que tenemos que cumplir metas, expectativas, crecer, muchas cosas sobre la vida terrenal. Pero no tenemos información sobre la vida espiritual. ¿Qué pasa cuando dejamos el cuerpo? Esa también es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra vida. Es por eso que los seres humanos estamos incompletos. Es que no hemos sido preparados para morir, Verónica. En el momento en que tú naces, inmediatamente te meten el temor a la muerte, porque es un tipo de manipulación. Entonces, decir, tú te vas a morir, te vas a ir al infierno, ¿no? Para empezar. Entonces, pues lógico, la gente no se quiere morir porque pues
tampoco nadie es perita dulce, ¿no? Todos tienen cola que les pisen, entonces pues lógico es el miedo a que podamos ser juzgados y llevados a un lugar que no es nada agradable. Entonces básicamente hemos sido, la cultura que tenemos es básicamente de temor y manipulación respecto a la muerte y con la cual pues mantienen el control de la gente básicamente, ¿no? Es correcto, es exactamente correcto, y por eso estamos incompletos. Ajá. Si nos dieran la otra parte o la otra mitad de la información de nuestra existencia, seríamos seres completos. A lo mejor no dejaríamos de tener miedo, pero sí seríamos más valientes para enfrentar las situaciones que se vengan, que es diferente. Claro, déjeme hacer la pausa rapidísimo, Verónica. Ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche interesante hablando de nuestros miedos. Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Verónica Sánchez. Está con nosotros en esta noche desde Celaya, Guanajuato, pues hablándonos de nuestros miedos, algo que es muy nuestro, y es más, hasta decimos que es nuestro, ¿no? Es que es mío, entonces ya lo personalizamos el miedo también, y lo cual pues no nos ayuda mucho a pues hacerlo a un lado. Es correcto, no, sí, como tú dices, ya lo hicimos muy mío, nuestros miedos. Ajá. Inclusive ya es una programación ahí, nos aferramos al miedo. No queremos soltarlo, nos quedamos en nuestra zona de confort, no quiero saber más allá, porque el miedo no me lo permite. Sí, y es cierto, ¿no? De repente el aferrarnos a nuestro miedo. Te estaba comentando los 5 miedos que compartimos todos, ya nos comentaste el de la muerte, y de ahí se derivan muchos miedos, incluyendo el de la pérdida de la autonomía, que también ya nos comentaste, el estar solos, algo que nos paralice, nos inmovilice, que no podamos controlar las cosas a veces alrededor de nosotros. El tercer miedo que mencionan aquí es el miedo a la soledad. Que también ya mencionas que se deriva, pues lógico, de la muerte. Totalmente, pues menciona más que nada, dice, este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida y a la que nadie pues respete ni valore, ¿no? Que es algo que sucede muy, muy común, desafortunadamente. Este miedo a la soledad y, lógico, a la falta de autoestima, ¿no? Sí, Víctor, tiene mucho que ver con la falta de autoestima, tiene mucho que ver cómo tienes tú tu percepción de la soledad, porque también la soledad es algo muy, muy, muy difícil de explicar. Hay personas que dicen, la soledad precisamente física, a que no tenga alguien conmigo, con quien charlar, con quien compartir, que me tienda la mano cuando estoy enfermo, ese es el miedo más grande que tienen, la compañía física. Okay. Porque en realidad cuando la soledad se comprende, es algo que es necesaria para estar con uno mismo, pero ya es en otros términos espirituales más avanzados, viendo la soledad como un aspecto muy agradable. Claro. Pero cuando no tienes esa percepción de la soledad, te lleva. Ahora, sí tiene mucho que ver cómo tienes tú ese pánico a la soledad, desde dónde viene también. Todos esos miedos hay que ver el origen de dónde. Hay un caso muy interesante en hipnosis, Víctor, en terapia regresiva, que precisamente es un alma, o una persona que está en hipnosis que se lleva a un estado de superconciencia, donde precisamente se le pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu sensación? ¿Por qué te sientes con esa sensación de soledad siempre? Aún estando en compañía, porque hay personas que aún estando en compañía siempre se sienten solas. Claro, se aíslan. Se aíslan, exactamente, y es una necesidad. Bueno, se llegó a la conclusión y se tomó la información de que es precisamente que extrañaba mucho, pero mucho el más allá. Es que yo extraño profundamente mi verdadero hogar, mi hogar espiritual.
extraño mi grupo de almas, eran mis amigos con los que yo podía conectarme, personas con su mismo nivel de evolución. Vine a la Tierra y me siento muy, pero muy sola, profundamente sola, no conecto, no me siento bien. Todavía se tuvo que ir mucho más profundo, Ajá. ¿sí? Porque pues siempre se siente uno bien en su grupo de almas, pero ¿qué es lo que te deriva que no te adaptes en la Tierra? Precisamente se llevó a la conclusión de que fue un caso de abandono de su madre. Okay. Y tuvo una experiencia y una niñez muy, muy, muy dura. Ajá. En una vida pasada donde fue un varón. Oh. Y esa sensación de rechazo y de abandono te sale, es que nadie me quiere. Ajá, lo venía arrastrando. Exactamente, como la soledad, el rechazo y el nadie me quiere y la baja autoestima se fueron relacionando, claro, en sucesos pasados. No, y es muy cierto, ¿no? Y esto de que uno no tiene autoestima deriva de otros problemas que vienen siendo los celos o la envidia también, que es un problema que mucha gente viene arrastrando, esta situación de los celos, que básicamente pues es el miedo, ¿no? A una separación o que una persona lo haga a un lado, o el por qué otra persona tiene y yo no tengo. Entonces, pues ese es parte de esos miedos, ¿no? Podríamos ver esa raíz. Sí, es parte de esos miedos y también el sentimiento de pertenencia. Esto me pertenece, tú me perteneces, tú eres mi pareja, tú eres mi hijo, tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo. Es más, tú eres mi mejor y mi peor enemigo, porque hasta en eso hay celos, eso es verdad. Entonces, en ese sentimiento de pertenencia tengo miedo de perder lo único que conozco. Ajá. Tu compañía, tus charlas, aunque no sean las mejores, el amor de pareja, aunque sea el amor mediocre, o amor a medias, es lo único que tengo porque me perteneces. O amores tóxicos, ¿no? Que son estas personas tóxicas que nos hacen daño, pero pues ahí estamos pegados. ¿Y qué son las personas tóxicas? Personas con envidias, con celos, con apegos, con sentimientos de pertenencia. Ajá. Y no quiero perder lo que me corresponde. Todo eso, Víctor, ¿cómo se viene desenvolviendo? ¿Hasta dónde pueden llevar los miedos? Claro. Que se llevan a niveles demasiado grandes. No, y nos arrastra, ¿no? Nos arrastra realmente esta situación, pero como mencionábamos al principio, yo creo que aquí lo importante, digo, ahorita que estás platicando precisamente de los miedos, pues es darnos cuenta, ¿no? Reconocer cuál es nuestro problema en este caso, y tratar de encontrar pues la raíz de este problema, que sería el primer paso para acabar pues con estos miedos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo primero pues es parar oreja y decir, no, pues sí, la estoy regando, o por aquí yo creo que me siento identificado con lo que están mencionando, porque sí, realmente son cosas que no nos dejan progresar, y yo creo que es importante pues no perder ya tanto tiempo y buscar solución a todo este tipo de problemas, Verónica. Sí, también es importante lo que tú dices, Víctor, es muy importante ya no perder tiempo, porque llega otra etapa. Después de todo esto llega el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Es, yo sé que reconozco y estoy súper mal en lo que estoy haciendo, y sé que tengo miedo en esto y no puedo avanzar, pero no puedo ir porque no le puedo contar a mi marido, no puedo ir porque no puedo descuidar a los niños, no puedo ir porque... Ahí salen miles de pretextos. Es querer hacer, pero tú mismo te pones la piedrita y te tropiezas. No lo haces, no avanzas. Entonces, eso es autosabotaje. Necesito la ayuda, ya lo reconocí, pero no voy. Mañana voy a pedir la ayuda. Mañana voy con el psiquiatra. Mañana voy con el hipnoterapeuta. Mañana voy con el psicólogo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Sí, no le damos mucha vuelta al asunto, ¿no? Desafortunadamente. Y yo creo que sí es importante darnos cuenta de que si necesitamos ayuda, pues hay que buscarla, ¿no? De alguna u otra forma. Fíjate que el cuarto miedo que aquí mencionan es uno muy interesante, el miedo a la mutilación. Va a decir, bueno, ¿eso qué significa? Menciona que se trata de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo, o de perder la integridad de cualquier órgano, parte del cuerpo o la función natural. Y bueno, pues también esto es... sensación al miedo, por ejemplo, a algo que nos haga daño físicamente, por ejemplo, el miedo a los animales, ¿no? En este caso, insectos, arañas, serpientes,
Ya empiezan ahí las fobias, ¿no? También, que es otra cosa y situaciones que pueden suponer un daño físico, como trabajar con ciertos aparatos que pudieran dañarnos, o cuestiones mecánicas, o hachas, o machetes. Todo esto nos causa el miedo a la mutilación. Entonces, y ese también es un problema grave, sobre todo en México, porque hay muy pocos donadores de órganos por ese mismo miedo, ¿no? Es correcto. Es miedo por completo a no tener quien te respalde en ese momento. Primero, voy a perder una parte de mi cuerpo que es esencial para trabajar. Puede que pierda una pierna. Bueno, perfecto. Siempre hay un proceso de duelo. En el momento que pierdes una parte de ti, inclusive todavía tardas hasta meses sintiendo tu pierna, porque la energía vital de tu pierna, de tu aura, de tu campo electromagnético que generó esa pierna sigue estando continúa ahí. Exactamente. Entonces te sigues sintiendo con tu pierna. Después te cae el 20 y dices, ¿ahora qué voy a hacer? En lo que me acostumbro, en lo que busco una prótesis, ya no soy una persona completa. Viene primero autoestima, amor. ¿Quién me va a querer así? Si eres una persona que está soltera y tienes planes de casarte, porque cuenta mucho la estética. Oh, no, claro, siempre la envoltura es lo principal para muchos. Déjeme rapidísimo hacer la pausa, Vero. Regresamos contigo en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos nuestra gente que está en este momento trabajando, échale ganas ahí en la chamba. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Verónica Sánchez. Verónica está con nosotros en esta noche, hipnoterapeuta clínica, pues hablándonos de esta situación de los miedos que todos, aunque digamos que no, todos tenemos miedos de alguna u otra forma, ¿no, Verónica? Y nos comentabas bueno, estabas hablando esto de las mutilaciones y de cómo nuestro cuerpo pues también reacciona pensando que todavía está cierta parte de nuestro cuerpo en algunas ocasiones cuando tienen que cortar eso, ¿no? Sí, todavía tiene la sensación de tener su pierna completa. Después viene un proceso de duelo. Perdí una parte de mí, donde había información, porque también esa parte de tu cuerpo guardaba información, te sientes incompleto. Hubo una fragmentación. Yo le llamo inclusive también fragmentación del alma, porque esa pierna tenía información importante para tu vida. Entonces, viene un proceso de duelo, todo lo que se tenga que ver, y después empieza uno a hacerse las ideas, los autoanálisis, todo. ¿Quién me va a querer así? No quiero que me vean con lástima. Quiero que me vean como un ser que todavía puedo sostenerme y valerme por mí mismo ahora. Si trabajabas en una persona, o sea, si tu trabajo era muy físico, de un desarrollo muy físico, ahora, ¿de qué voy a trabajar? Claro. Si no era de oficina, de computadora, ahora de qué voy a trabajar, ¿cómo me voy a ganar la vida? Entonces, de aquí en lo que voy a terapias, en lo que me ponen mi prótesis, igual sucede si pierdes una mano, si pierdes un brazo, cómo voy a empezar a moverme, pero sobre todo si pierdes algún miembro de no sé, tu sexualidad, tu pene, porque llega a casos así, esos son casos muy extremos también. Entonces, ya te vienes haciendo una de ideas de lo que te puede suceder. Trabajo en una empresa donde es una maquiladora, donde manejamos maquinaria. Si pierdo la mano, si pierdo esto. Y vivimos, como tú lo dices, en un país también donde hay mucha inseguridad, donde no te ofrecen la seguridad en las empresas que debe de ser. Entonces, todo eso, porque es miedo al futuro, es miedo e incertidumbre al futuro. Siempre ha sido así, Víctor. Miedo e incertidumbre al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo si sucede esto y esto y esto? Todavía no sucede. Claro. Pero ya te estás haciendo toda la película de lo que puede suceder. Sí, ya vemos nuestra vida en segundos, ¿no? De lo que pensamos que pudiera ocurrir. Afortunadamente, tenemos muy buenos ejemplos de personas que pues han podido superar esos miedos y son excelentes ejemplos de lo que se puede hacer a pesar de vivir con una situación de esas, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente pues depende mucho de la fortaleza de la persona, del carácter,
y bueno, de otras cosas. No todos somos iguales y bueno, pues ahora sí que cada quien reacciona de diferente forma, ¿no? Sí, Víctor, son personas resilientes, son personas que llegaron a situaciones tan extremas, Uh-huh. personas que inclusive tienen incapacidades en muchos aspectos, personas que vivieron situaciones muy dolorosas, extremas, que sobrellevaron, que vencieron ese miedo, porque tenemos muchísimos miedos, Uh-huh. pero ese lo sobrellevaron. Ahora ya están más capacitados para enfrentarse al miedo, porque el miedo lo van a tener, pero lo enfrentan con mayor facilidad. Es que la incapacidad que tienen ellos posiblemente sea física, pero no mental. Y el problema de nosotros es que todos tenemos incapacidad mental, a pesar de estar buenos y sanos, ¿no? De alguna forma. Así ¿Es correcto? Entonces, no sé, Sí, te digo, es algo interesante darnos cuenta precisamente de cómo venimos arrastrando estas incapacidades mentales, hablando de que nos damos por vencido. Y el quinto miedo que menciona esta nota que todos compartimos como seres humanos es el daños y perjuicios al ego. Dice que el miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenzas o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser. El miedo, por ejemplo, al rechazo, al temor que se siente muchas personas a hablar en público, está relacionada también con esta angustia de daños y perjuicios al ego, generalizada a la aniquilación de nuestro ego. También el fanatismo religioso y la intolerancia pueden expresar el miedo pues a la muerte del ego en un nivel cósmico, según lo que dice el artículo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, te digo, es interesante darnos cuenta de que también tememos mucho al ridículo, al qué dirá la gente, ¿no? Uy, Víctor, ese es uno de los miedos tan concurridos. No Ajá. es el número uno, porque fíjate, los miedos inclusive están como en orden. Ajá. Están en orden. Este último, Víctor, que tú mencionas, precisamente miedo al ridículo, al que dirán, que es precisamente derivado del ego, Uh-huh. es uno de los principales que no dejan avanzar precisamente por el tipo de sociedad en la que vivimos, Ajá. donde se clasifican las personas. Uh-huh. Entonces, como a mí me clasifican y de eso depende yo cómo me siento, Claro. de cómo me ven los demás, obviamente que para mí es importante la aceptación. Uh-huh. Que a mí me vean bien, que me acepten, inclusive viene desde lo físico, la vestimenta, hasta cómo te relacionas, con quienes te relacionas. Todo eso tiene tanto que ver con el ego. Viene después, tú comentaste algo muy interesante que es la intolerancia. Uh-huh. Ese es uno de los síntomas, precisamente aquí, número uno ahorita, sobre todo en estos tiempos caóticos, somos intolerantes. Sí. Vemos una persona que no nos cae bien, que no nos gusta su manera de ser, que no nos gusta cómo se dirige a nosotros, o tan solo que no comparte nuestras ideas religiosas, políticas, sociales, o de cualquier cosa, Uh-huh. hasta el más mínimo tema que no tenga ni la importancia. Si no comparte nuestros temas, nos sentimos ofendidos Uh-huh. y clasificamos. Claro. No aceptamos ideas. Eso es precisamente uno de los miedos y en eso afecta muchísimo, tiene mucho que ver el ego, sino que el ego es uno de los mejores maestros que tenemos para evolucionar, pero ese miedo es uno de los más importantes que no deja avanzar y es el que más desgaste de energía nos provoca. Oh, sí, no, yo creo que es uno de los que más nos drenan energéticamente hablando, ¿no? Bueno, entonces, miedo a la muerte en primer lugar, el miedo a la pérdida de la autonomía, el que no podamos controlar lo que está alrededor de nosotros, el miedo a la soledad, el estar solo, abandonado, el miedo a la mutilación, que ya también comentamos al respecto, del sentir que nuestra estructura corporal tenga algún cambio y daños y prejuicios al ego sería el quinto miedo. Digo, nada más es una probadita, ¿no?, de los miedos que podemos compartir todos como humanidad, pero que no nos ayudan en absoluto mucho de estos a progresar. Pero la hipnosis sí puede ayudarnos a encontrar la raíz de estos miedos, ¿no, Verónica? Sí, Víctor, la hipnosis es una de las terapias más completas que puede haber, que nos ayuda precisamente a ir al fondo y a la raíz del problema, del miedo, del momento en el que se originó. ¿Por qué se originó? Uh-huh. No vamos a quitar el miedo, no lo vamos a borrar, lo vamos a hacer con que lo veas con otra percepción, que no lo veas ni con ese horror, ni con ese miedo, ni con ese daño perjudicial con el que siempre lo viste, que tomes otra concepción en el cual ya no te dañe, Uh-huh. y lo veas como lo veías antes.
que lo veas con otros ojos, que lo veas de una manera ya más suave y puedas avanzar. Esa es parte de las terapias regresivas, porque terapias regresivas hay muchas. Claro. Sí, no, Pero bueno, ajá. Una de las más importantes y para mí más completas que hay es la hipnosis clínica. Uh-huh. Sí, pues básicamente es ayudar a la gente a buscar la raíz del problema, no nada más maquillarla o tómate esto para que te sientas mejor, no, sino el buscar realmente la raíz del problema y eliminar eso, ahora sí que de hecho desde el comienzo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Muchos me preguntan, bueno, ¿qué es la terapia regresiva? Sí, es regresarte al lugar o al momento o al evento donde se originó el miedo, el problema, el trauma, el conflicto. Igual vidas pasadas donde se originó, porque eso lo traemos hacia atrás. Una de las terapias más importantes es la regresiva y hablamos de la memoria celular. Ah, ok. Todos tenemos la memoria celular, pero hay mucha confusión en la memoria celular porque muchos hablan que la memoria celular, sobre todo en las filosofías orientales, que la memoria celular la traemos de recuerdos de nuestros antepasados. Uh-huh. Pero, es más, espérame tantito, antes de que nos des más información al respecto, tengo que hacer rapidísimo la pausa, pero regresamos para que nos comente Verónica Sánchez más acerca de esta memoria celular dentro de nuestros miedos en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Verónica Sánchez. Está con nosotros Verónica Sánchez, hipnoterapeuta clínica desde la ciudad de Celaya, Guanajuato, pues hablándonos precisamente de estas terapias y bueno, te habías quedado de que muchos de estos problemas de los miedos que venimos arrastrando pueden ser de experiencias que uno haya vivido, pues no sé, en la niñez, en la juventud, etcétera, pero también podría tener origen en la genética, ¿no? En una memoria genética. Es correcto, Víctor. De hecho, tiene mucho que ver la memoria genética, pero aquí hay que dejar bien en claro porque muchas personas, te digo, sobre todo en las filosofías orientales, que se dice que tenemos esa memoria genética heredada de nuestros antepasados, claro, como si nosotros tuviéramos recuerdos de nuestros antepasados. Uh-huh. Y hay que quitar y aclarar eso, Víctor, que en realidad no es así. Uh-huh. No se puede tener los recuerdos y memorias de nuestros antepasados, uh-huh, a menos de que nosotros hubiéramos sido nuestros antepasados en vidas pasadas, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Yo hubiera sido mi tatarabuelo en una vida pasada. Sí. Puede suceder. Pero no, Víctor, no es así. ¿Por qué? Sí tenemos, primero, tenemos la memoria celular. Uh-huh. Tenemos la memoria celular en el momento en el que se empieza a formar el cerebro. Esas memorias celulares obviamente están en nuestras neuronas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando todavía en el feto, en el vientre de la madre, todavía no se forma el cerebro? Claro. Ya se tienen esas memorias celulares. Mm. Por supuesto. Uh-huh. Entonces se tiene nuestro ADN, como en las semillas, Víctor, la semilla del árbol, la semilla de las flores. Esa semillita en el ADN, en toda su estructura genética, tiene toda la información para crecer y desarrollarse, uh-huh, y hacer exactamente lo que tenga que hacer. Claro. Lo mismo nosotros. Entonces, en nuestro ADN, en nuestra estructura, en nuestra esencia más minúscula, tenemos ya esa información y memoria celular. Esa memoria celular, ¿qué contiene? Toda la información de nuestra existencia, no de nuestras vidas pasadas ni de esta, de toda nuestra existencia. Uh-huh. No, sí. Entonces esa memoria celular no viene derivada del cerebro, tiene que venir de una esencia más plena todavía, mucho más grande, más espiritual. Sí. De ahí se retoma. Y esa memoria celular, si nosotros pudiéramos heredar las memorias de nuestros antepasados o de nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, nietos, entonces, ¿qué caso tendrían nuestras propias experiencias si se combinaran las dos experiencias? Claro. Nuestras vidas pasadas con las de otras personas que no tenemos por qué saberlo,
lo que están viviendo, ¿qué caso tiene entonces nuestra evolución? Claro. Entonces lo que tú mencionas aquí es de que estos miedos que a veces venimos arrastrando serían por nuestras propias experiencias, pero en vidas anteriores. Es correcto, Víctor. Es única y exclusivamente derivado de nuestra evolución, de nuestras experiencias, de nuestros traumas, de todo lo que hemos vivido en vidas pasadas y que no hemos llegado a comprender porque no tenemos la madurez suficiente en aquellas vidas, y que tal vez ahorita ya tenemos la vida, los medios, el despertar, la información, para ahora sí saber cómo resolver todos esos nudos y todos esos conflictos emocionales que traemos acarreando desde vidas pasadas. Claro, claro. Es que es un tema muy complejo, muy interesante, y yo creo que, pues te digo, todos tenemos miedos de alguna otra forma, otros tal vez muy sutiles, otros muy marcados. En fin, tal vez estos sean obstáculos para algunos, para otros tal vez no, pero el problema aquí es de que a veces pues no buscamos información de cómo resolver esta situación y vivimos toda nuestra vida atrapados en estos miedos, ¿no? En estos problemas. Y yo creo que es importante, sobre todo pues para los desvelados que tienen oportunidad de escuchar el programa, de conocerte, porque pues has estado en muchos de los eventos de los desvelados, en talleres que has dado, pues el saber que a través de la hipnoterapia pues es una herramienta factible para buscar el origen de estos miedos y eliminarlos, pues para el beneficio de nuestra existencia, ¿no, Verónica? Sí, Víctor, es maravillosa. Dense la oportunidad de conocer estas terapias de hipnosis. Las terapias regresivas son maravillosas. Como todo, por supuesto, es una terapia, tienes que llevar seguimiento, porque hay muchos tabús sobre la hipnosis que yo creo que vale la pena aclarar. Igual seguiremos aclarando más adelante. Muchas personas piensan que se van a quedar en medio de la sesión, que ya no van a regresar, que si se van a morir, que si van a quedar inclusive que si van a decir cosas que no deben de decir, que si van a hacer cosas ridículas como la hipnosis de teatro. No es así, no se maneja de esa manera. El inconsciente, que es con lo que trabajamos, que es donde también se almacenan todas nuestras vivencias de vidas pasadas y de estas, como una memoria USB, te protege. Es muy sabio, sabe lo que tienes que hacer, sabe dónde está el problema. Lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar la manera de llegar al inconsciente. Claro. A través de sugestiones, a través de una relajación profunda. Para eso hay técnicas. Y no vas a hacer el ridículo, no vas a decir cosas que no tengas que decir. Se va a tratar única y exclusivamente lo que tú pides que se trate en hipnosis. Sí. Se está consciente en todo momento, Víctor. Hay momentos en que llegas una relajación tan profunda que sientes que te pierdes y te duermes, pero el inconsciente está alerta por completo, recibiendo la sugestión, recibiendo la nueva reprogramación que necesitas. Entonces, son muchas cosas, Víctor, que podemos sacar sobre este tema, pero es una de las mejores terapias que hay, la recomiendo ampliamente. Dense la oportunidad. Una vez que empiecen con su tratamiento, síganlo, es importante. No, esa es otra cosa, ¿no? De que tienen que darle seguimiento a las terapias, ¿no? A veces quieren que se resuelva su vida, sus 40 años de problemas en hora y media o 1 hora 15, pues es difícil, ¿no? Digo, se puede ir trabajando, pero yo creo que lo importante aquí es ser conscientes de que esto tiene un seguimiento y hay que hacerlo así, ¿no? Porque pues casi siempre todo lo dejamos a medias, todo lo dejamos al ahí se va, y bueno, pues desafortunadamente yo creo que a veces mostramos nuestro tipo de existencia en esa situación de que no le damos seguimiento a las cosas, ¿no, Verónica? Es correcto, Víctor. ¿Cómo van a haber resultados si no le das un seguimiento? Yo se los digo mucho también en problemas de adicciones, alcoholismo, tabaquismo, claro. en problemas de obesidad. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay un problema, alcoholismo. Tú vas a ir a un centro de rehabilitación 3, 4, 5 meses, perfecto. Aquí vas a llevar 3, 4, 5, 6 terapias, dependiendo del grado de alcoholismo que tengas. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Más aparte estás sacando problemas emocionales que traes desde el interior que no puedes sacar. Va a ser una transformación emocional por completo. Por eso es importante explicarle al paciente cómo se va derivando toda su sesión, cuál es el siguiente paso a dar, qué es lo que se puede avanzar, qué es lo que puede haber. Importante que vayan sin miedo, que vayan no tratando de especular,
porque me pasa. A mí no me pueden hipnotizar porque mi mente es muy fuerte. Ujú. Nada más se puede hipnotizar a las mentes débiles. No hay mentes débiles. Ujú. No, es cierto. Aquí todos son hipnotizables, absolutamente todos, menos los niños menores de 5 años y personas que tengan problemas, obviamente, de problemas cerebrales genéticos. Ujú. Sí se les puede hipnotizar, tal vez para bajar la medicación, para ayudarles en problemas de dolor, pero bueno, ese ya es otro ramo. Otro rollo. Ujú. Pues yo creo Pero- que, bueno, sí, Vera, te escucho. Sí, no, está bien, Víctor. Y nada más dejar eso en claro, Ujú. que es muy importante aclararle al paciente qué es lo que tienen que hacer. Nada más tienen que dejarse llevar, relajarse profundamente, disfrutar de la sesión Ujú. y que permitan la sugestión, visualizar. Que Claro. confíen. Sí, yo creo que eso es la importancia de estas terapias. Así que desvelados, si les interesa pues lo que es las consultas de hipnosis, en este caso las terapias de hipnosis con Verónica Sánchez, pues la información está en nuestras páginas de Facebook o bien puede marcarnos al 01800 681 1847 para que Gladys le pueda decir cuáles son las fechas más cercanas para las consultas de hipnosis en Ciudad de México en este caso. Así que estén muy atentos y requiere información 01800 681 1847. Pues Verónica, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, compartir esta información y ojalá que muchos desvelados se beneficien de estas consultas. Sí, Víctor, ojalá se beneficien, les va a ayudar mucho y fue un gusto estar con ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a Verónica Sánchez en esta noche. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con toda nuestra gente, como siempre en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.